Una pregunta, secretario. En las últimas semanas hemos visto algo así como una pequeña revuelta de los, o ni tan pequeña, de los gobernadores, que varios de ellos se quejan con que ha habido una disminución muy significativa en los recursos asignados. ¿Tú qué les dirías? Primero, no hay discrecionalidad, porque curiosamente, y esa es tanto la ventaja como desventaja que hay, las participaciones federales están fijadas en la Ley de Coordinación Fiscal por fórmula matemática. Hubo recortes en 12 secretarías. ¿Alguna de ellas está tocando hueso o todavía había mucha grasita que cortar? La austeridad no fue un recorte para disminuir el gasto, fue en realidad una transferencia de algunas secretarías a otras. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo y hoy continuamos la conversación con Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Secretario, mil gracias. Bienvenido. Me da mucho gusto estar con ustedes. El tema paralelo, por supuesto, y central en tu chamba ahorita es el presupuesto. Si la economía entra en una fase de menor crecimiento, se generan menos ingresos, además hemos tenido una caída brutal en el precio del petróleo, amén de que la trayectoria de mejoramiento en la producción de Pemex no se ha dado. Entonces realmente, tú lo decías en más de una entrevista, es el presupuesto más complicado que ha tenido el país, el que enfrentaremos para el año entrante. ¿Le puedes explicar a nuestro público dónde se ve esa complicación? ¿Cuáles son los rubros más difíciles de cuadrar? ¿Dónde tuviste que hacer los mayores sacrificios? Bueno, primero yo creo que hay dos elementos centrales, ¿no? El presupuesto es no nada más el instrumento a través del cual se ejerce el gasto, sino es también en cierta medida donde se ven las prioridades del gobierno, dónde se quiere gastar. El presupuesto siempre tiene un componente inicial, etcétera, pero en el margen, ahí es donde están las intenciones del gobierno. Y una de las más importantes, y esto nos vuelve a traer de regreso al COVID, es que tenemos que seguir gastando y gastando más en salud. Es decir, el COVID es una pandemia que está más o menos bajo control, pero no ha desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero en el gasto en salud? Es por mucho el sector donde más crece el presupuesto, con un crecimiento del 9% en términos anuales. Después hubo una decisión que para mí me parece fue muy importante. No fue difícil a pesar de lo drástica y aventurada de esa decisión, que fue, se escalaron los servicios de salud y alguien se preguntaba con cierta justeza, ¿y qué pasa cuando el COVID se acabe? ¿Los vamos a llevar los servicios hospitalarios de personal a donde estaba? Y un análisis que no tomó mucho tiempo nos hizo pensar que los servicios de salud ya tenían carencias, entonces que teníamos que aprovechar esta nueva plataforma para seguirlos construyendo y mejorando desde ahí. Entonces eso quiere decir que teníamos todavía que dedicarle más recursos y ir contratando recursos humanos. El COVID fue muy interesante, fue trágico, claro, es trágico, pero fue muy interesante en algunas cosas, porque algunos de los problemas que había en el país y que estaban más o menos medio entrecubiertos, los trajo a la superficie. Uno de ellos en el sector salud es que no estábamos preparando el número de especialistas que el país requería. Entonces, por ejemplo, vamos a tener más recursos para preparar el doble de residentes, el doble de especialistas. Entonces, ese es, yo diría, el rubro más destacado y la prioridad más importante en el presupuesto del siguiente año. El segundo hay un incremento muy importante un poquito más del 5%, que en un año en que hay una contracción de la actividad económica, cualquier cosa que se mantuviera sale bien. La que tiene un incremento, quiere decir que realmente estaba hasta arriba en la lista de prioridades, es el gasto en inversión. Y hay diversas razones para ello. Primero, el país tiene unas tasas relativamente bajas de inversión, de gasto en infraestructura con respecto a toda la región, con respecto a toda América Latina. Ese ya era un problema. Pero segundo, la inversión en infraestructura tiene dos virtudes adicionales. Crea empleos cuando la está realizando y crea empleos al aumentar la productividad cuando ya es finalizada. Es decir, cuando se crea un puente, pues se contrata trabajadores de la construcción, pero después el puente servirá para que las mercancías, bienes, las personas se trasladen con mayor
con mayor prontitud. Pero el otro, y eso es una de las grandes lecciones, y eso es algo que es muy importante, que quienes tenemos responsabilidad como esta, estemos atentos, las crisis van dejando lecciones. Y hay cosas que son imponderables y bueno, hay que ir lidiando con eso. Lo que sí no está permitido es tropezarse dos veces con la misma piedra. Y una de las lecciones del 2008, del 2009, ustedes recordarán, fue por primera vez, yo diría casi desde la Gran Depresión, que se empezó a hablar de políticas contracíclicas, de impulso fiscal, de la necesidad del rol del gobierno en relanzar una economía. Y estuvieron muy bien pensados el tamaño de lo que debería ser el impulso en ese momento, se hablaba de 2% del PIB, etcétera, pero no fueron todos lo exitosos estos programas de lo que se esperaba. Y una de las razones es porque se dieron cuenta que los proyectos no estaban ahí. Es decir, que si alguien decide que hay que gastar en infraestructura, no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana si no están listos los proyectos. Entonces nosotros lo que decidimos fue impulsar sobre todo los proyectos que ya iban caminando. Esa es la segunda prioridad, Carlos. La tercera, yo diría, y eso señala los márgenes de maniobra tan estrechos que tiene un país de ingresos medios como nosotros, es que el espacio fiscal se achicó de manera muy importante. Por ejemplo, cuando uno piensa en las economías avanzadas y lo que hicieron frente a la pandemia, y eso es muy importante no solamente porque son países avanzados, sino porque la pandemia les pegó antes a ellos. Entonces, las primeras lecciones venían de lo que habían hecho en Italia, lo que habían hecho en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos. Ellos dieron un programa fiscal altísimo, llegó a ser hasta el 30% del PIB en algunos países, pero las condiciones son completamente distintas. Para todo propósito práctico, países como el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Alemania, por mencionar algunos, Francia, tienen tasas de interés negativo. Es decir, a los gobiernos cuando piden prestado, les pagan. Es decir, haberse endeudado en 30% del PIB les está generando más recursos de los que están saliendo. En el corto plazo, eventualmente van a tener que pagar ese 30% del PIB, pero en flujo no tiene impacto. Y la segunda característica, y eso es a donde iba, es la deuda de las economías avanzadas, todas está en su moneda. El 100% de la deuda de Estados Unidos está en dólares, el 100% de la deuda del Reino Unido está en libras, el 100% de la deuda de Alemania está en euros. Es decir, la deuda está en la misma moneda en la que ellos cobran impuestos. En el caso de nosotros, alrededor del 25% de la deuda está en monedas distintas del peso. Dólar fundamentalmente, pero también euros, yenes, un poquitito de francos suizos. Cuando el peso pasó de 18.5 a 25 pesos por dólar en marzo, eso había aumentado la evaluación de la deuda en casi $1 billón. Es decir, antes de que se empezara a ver contagios relevantes en México, antes de que empezara la jornada de sana distancia, que es la que tuvo el impacto en la economía, tuvo un impacto en la evaluación de la deuda. Entonces eso hace que nosotros tengamos que ser extraordinariamente cautos con lo que podemos hacer, porque los márgenes de maniobra son mucho más limitados que otros países. Ahora, sí ha habido recortes en algunos sectores que uno diría son muy importantes. Si bien dices que, y está en el presupuesto, que se espera que crezca el gasto de inversión, te vas al presupuesto de la SCT y tuvo una caída brutal. Es decir, las obras que normalmente hace la SCT, incluido el mantenimiento, van a estar muy castigados. Y cuando te vas a las obras en curso, que es donde pues, ya venían 3 grandes obras o 4, y ahí puedes dirigir ese dinero adicional, pues la verdad es que esas obras fueron hechas un poco a la carrera. Tengo miedo de que no vaya a suceder como con el tren México-Toluca, que aún no lo acabamos, que hay que meterle más lana, que no están los derechos de vía, que son obras por su naturaleza y por la forma en la que se decidieron que va a ser muy difícil que generen esa productividad adicional, que muchas de ellas pueden correr el riesgo de encarecerse brutalmente y que ustedes metiendo cada vez más dinero a unas obras, pero dejando al resto del país sin esa infraestructura y sin ese gasto público que requeriría para ser más competitivo. Y además, sería la segunda pregunta, si me permites abusar, secretario, cuando uno ve la gráfica de inversión pública, tiene una trayectoria así. Más ahí no importan los cambios del sexenio, como si no existieran cambios de gobierno, como porcentaje del PIB. Y todos los gobiernos te dicen que van a hacer lo que tú dices que vas a hacer. Pero cuando llega el problema de que el ingreso no era el esperado
y esa sería, digamos que ya lo podemos ver más adelante, la variable más fácil de ajustar es la inversión. Entonces, para resumir, uno, ¿por qué castigar tanto a la SCT y meter todo a Dos Bocas o al Tren Maya? ¿Y cómo garantizar que esas obras realmente se van a poder terminar? Porque todas arrancaron sin la planificación adecuada. Y bueno, dos cosas. Primero, yo creo que no, el presupuesto que no ves en la SCT, sí lo ves en otras áreas, que es presupuesto de comunicaciones y transportes. Y eso, pues, lo que hay detrás es otro problema de otra naturaleza, porque si uno piensa, por ejemplo, una cosa que la SCT hace de manera rutinaria, que es el gasto en aeropuertos, eso lo vas a encontrar en el presupuesto de La Serena, porque está ahí el presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucía. Si piensas otra cosa que hace como los trenes, ni el Tren Maya ni el tren transísmico están ahí, entonces el presupuesto sí Pero es... si ves mantenimiento, cayó. Mantenimiento de carreteras cayó. No, lo que sí no viene es desglosado los 8,000 millones de pesos de recursos para carreteras, que normalmente estaban asociadas a los lugares específicos. Ese listado lo tiene la SCT, probablemente fue el cambio de titular, por lo cual decidieron no darnos, ¿no? Pero hay muchas otras. Está, por ejemplo, la presa Libertad en Monterrey. De hecho, está a las afueras de Monterrey. Pero hay dos cosas adicionales. Primero, una vez que pone uno todo el total del presupuesto, ese aumenta, son poco más de 800,000 millones de pesos, ese aumenta en un 5%. Pero hay una cosa que es importante destacar: no todo el gasto, y en particular el gasto de inversión, se hace a través del presupuesto. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo desdoblamientos de concesiones o aumentos de concesiones de carreteras que van a tener gasto en inversión en infraestructura. Hay desde los 90s un instrumento muy importante que es el FONADIN, que es un instrumento extra presupuestal que está de manera exclusiva invirtiendo en infraestructura. Tenemos proyectos donde a veces lo que nosotros ponemos es el detonador de una especie de capital semilla, aunque en realidad los recursos son mucho más grandes, por eso no lo quiero llamar capital semilla, donde el Estado o el municipio le ponen recursos también ellos para hacer esto. La presa Libertad a la que hago referencia es eso. Los proyectos que vamos a tener de infraestructura hidráulica en la zona de la laguna son de ese tipo, y estos, por ejemplo, son centrales. En la zona de la laguna se está sacando el agua ya a cientos de metros, lo cual hace que venga con muchos minerales. Por ejemplo, la línea 3 que se inauguró hace un par de semanas en Guadalajara, de ese tipo, pusimos recursos, pero también le puso el Estado. Pues mira, la verdad es que aunque tuvimos más tiempo que un programa regular, pues no da tiempo para todos estos temas. A mí me queda uno que es, si me dejas 2 segundos, la pregunta a ver si la puedes contestar es: yo no creo en las expectativas de crecimiento de la producción petrolera y creo que eso te puede descuadrar todo tu presupuesto. Si me das 2 segundos, te la respondo. En realidad es muy sencilla y a ti te tocó irlo viendo. La producción petrolera que aparece en la plataforma es la suma de la producción de Pemex más la producción de los privados. Dado que la producción de los privados empezaron a hacer desde cero hace algunos años, ha empezado a crecer. Todavía hace 1 año y medio, cuando nos tocó a nosotros discutir esto, no producían más de 14,000 barriles por día. Se está esperando ya una producción de 80,000 barriles por día. Entonces, no es producción del Estado lo que se ve fundamentalmente. El incremento importante en la plataforma es la producción de Eni, es la producción de Fields. La de Pemex es la que soporta esto. Yo no creo que va a tener una trayectoria ascendente. Pero la explicación en el margen es la explicación que viene de los privados. Pues tendremos que tener otro programa para eso. Arturo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. No, gracias por el Secretario, mil gracias. Qué gusto y qué claridad. Gracias, Federico. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Los esperamos el lunes en vivo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Círculo.